Perspectiva Siglo XXI presenta Profecías para hoy. ¿Estás listo? Para entender lo que viene. Hola amigos, ¿cómo nos encontramos hoy frente a la realidad para estudiar juntos la palabra de Dios y ver juntos lo que Dios quiere para nuestra existencia, para nuestra vida y para que podamos ser felices? Creo que es lo más grande que podemos experimentar en nuestra vida, ser felices y andar en los caminos de la salvación. Solo algunas indicaciones al comenzar. Alicia, si me podés ayudar un momentito. Alcanzame allí, exactamente allí la línea de tiempo que nos muestra y es muy útil en cada lección. La lección allí las vemos también, y la tenemos acá. A un lado podemos ver que es el conjunto de lecciones, la carpetita, y van a venir, están las lecciones que ustedes están recibiendo, para que podamos ir comparando. Cada numerito que aparece allí en esta guía de tiempo es para que podamos combinar el contenido de la lección y, por supuesto, de esta manera ubicarnos en el tiempo que los acontecimientos de la palabra de Dios realmente ocurrieron. Eso es lo importante. Y bueno, aquí tenemos también algo que quiero indicarles o no olvidarme, y es un pedido. Esta hoja, si ustedes quieren, usemos la hoja esa para sacar o anotar textos adicionales, porque acuérdense que esta lección va en armonía con la otra exactamente, pero por supuesto tiene algunos pasajes más, algunos textos que pueden ser muy importantes para nuestra vida. Y quiero hacerles un pedido hoy. Yo les digo dos pedidos. ¿Les parece bien? En primer lugar, que compartamos el tema con todos. No dejemos a ninguno sin compartir. Dad y se os dará. El Señor es claro, tenemos que compartir con la palabra de Dios, tenemos que realmente divulgarla a cuantos amigos y tengamos, porque de veras es la mayor bendición que el hombre puede tener. Y quiero hacerles el último pedido, y es que sigamos hasta el final el video. El tema de hoy, sigámoslos hasta el final para poder comprender en su plenitud las cosas que tienen que ver específicamente con la parte 2 de la lección que Mariano y Matías ya comenzaron, ¿no es cierto? Y ellos pasaron a parte 1 para que vayamos así contestando esa lección. Quiera Dios bendecirnos y quiera guiarnos para que podamos disfrutar realmente del estudio de la palabra de Dios en este día. Tengo aquí el Salmo 90 que escogí así rápidamente para leer un pasaje que para mí siempre significó mucho. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué texto admirable es este, amigos. Es un texto maravilloso. Que Dios, el Eterno, ¿verdad?, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, fueron los que inspiraron la palabra de Dios. No nos abandonaron por causa del mal, que ya sabemos que reina en esta tierra, y siguieron, ¿no es cierto?, al lado nuestro y nos acompañan día tras día para que nosotros también un día podamos estar en la eternidad. Este es el fin del seminario. Por eso es tan hermoso poder entender, comprenderlo plenamente en nuestra vida. Y amigos, ahora vayamos entonces con estas indicaciones, ¿verdad?, vayamos siguiendo paso a paso. El Mesías en la profecía, nada menos que este tema. Un tema realmente hermoso porque, como ustedes ya están viendo, es un tema hermoso porque allí se habla de cómo Dios predijo y dio profecías cuando el Mesías habría de aparecer en este mundo. Oh, si los hombres hubieran seguido más de cerca la palabra de Dios, cuán diferente sería este mundo. Pero lo que interesa es que nosotros podamos ser diferentes y podamos entender los designios del Señor. El Señor vino a buscarnos de forma personal y nos indicó el tiempo en el cual Él habría de aparecer en este mundo, como ustedes leyeron, el lugar donde habría de estar. Todo esto es maravilloso en esta lección. Y por eso es que realmente la compañía del Señor será
fundamental para que podamos entenderlo y grabarlo profundamente en nuestro ser. Y vamos entonces ahora a la tercera lección, como ya indica allí, ¿no es cierto?, en la parte segunda, la parte 2. Jesús, nuestro único auxilio. Y es lo que leíamos recién, ¿verdad? Es nuestro amparo y fortaleza. Es el todo para nuestra existencia. El que vino a un mundo oscuro para buscarnos, un mundo triste, por supuesto por la desgracia del pecado, y buscarnos para que nosotros podamos tener otra esperanza, otra seguridad en nuestra vida, y marchar distinto de lo que marchábamos una vez en la existencia. Quiero Dios ayudarnos, amigos, para que juntos ahora podamos encontrar el consuelo que necesitamos. Alicia, tenemos algo allí muy grande. ¿Qué dice el texto que encontramos y que tiene de paso, viste, una cantidad de estrellas en el fondo? El problema de la falta de fe. Bueno, el problema de la falta de fe fue lo que enterró al mundo en la desgracia. Ya vamos a ver un poquito más acerca de esto. Pero el problema de la falta de fe en que Dios es el creador, en que Dios hizo todas las cosas, abunda en este mundo, aunque algunos no se atreven a mencionarlo, esa es la realidad. Hay quienes no entienden, no comprenden, y entonces hasta niegan, millones niegan a Dios, creen que todo el universo se hizo por la casualidad. Pero saben, allí leemos ahora en Hebreos capítulo 11, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Te pregunto, Alicia, entonces, a ver, ¿Dios necesitó de alguna materia preexistente para crear? ¿No? ¿Te das cuenta? Absolutamente. Él creó todo. Él hizo absolutamente, Él es, existe por sí mismo. Y nos cuesta este concepto. Por eso y tiene que ver con la fe y tiene que ver con las profecías que estamos estudiando en cuanto al Mesías. Es muy importante entender esto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho, ¿de qué? De lo que no se veía, dice aquí la palabra de Dios. Es muy claro, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestra guía de tiempo, que aparece también en ese tríptico que recién mostrábamos, y que ustedes lo tienen porque está junto con cada lección y debemos usarlo en cada lección para comprender mejor. La eternidad fue la eternidad para la cual Dios nos creó. En este mundo perfecto y maravilloso hubiéramos reinado realmente en forma extraordinaria y estaríamos viviendo allí. Pero desgraciadamente el pecado entró, ustedes ya saben, pero Jesús no nos abandonó. El Señor nos promete que va a llegar muy pronto esa eternidad restaurada, cuando vamos a tener nuevamente todo pensamiento, todo nuestro ser en armonía con la voluntad de Dios. Ya no más luchas, inclusive interiores, profundas, porque es un combate, es un conflicto en nuestra vida. Por allí estamos, qué hermoso, qué maravilloso es Dios, pero pareciera que tenemos por ahí deseos de alejarnos. Lo sentiremos porque nuestras células son mortales por causa del pecado, pero el apóstol Pablo dice que esto mortal será convertido en inmortal. Qué grande es pensar en esto. En la resurrección, el día postrero, Dios nos va a crear nuevamente y nos hará felices para siempre. Y fijémonos en el diagrama, pero antes de eso sigamos el texto bíblico, Alicia, allí leamos el Salmo 103, verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Este texto nos habla indudablemente del amor eterno de Dios. La misericordia de Jehová, dice, desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea, Dios es justo. Dios no habita en la injusticia. En este mundo está lleno de injusticias, una cosa tras la otra. A veces nosotros quedamos amedrentados, preocupados por las desgracias y por la injusticia que hay en la tierra. Pero allí no será así. Todo habrá cambiado. De nada sirve tener vida en esta tierra a menos que podamos
entender plenamente lo que estamos diciendo y leyendo en la palabra de Dios. Y vayamos así allí a una parte muy grande en el diagrama, y ahí estoy mirándolo, ¿verdad? Tenemos a Jesús, Él vertió su sangre, por eso ese circulito lo puse rojo, para que nosotros podamos también ser salvos. Nuestra sangre en realidad fue vertida, tendría que haber sido caer al pie de una cruz, pero no nos hubiera salvado de nada esto. Solo aquel ser eterno podía llevarnos a una eternidad. Y es por eso que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora bien, el problema de la falta de fe. ¿Qué es el problema de la falta de fe? Y vemos un ángel rebelde, Lucifer, creado a imagen de Dios, perfecto en gran manera. En la lección próxima vamos a poder entender más acerca de ello. Pero lo notorio es que en realidad, en el fondo, él comenzó a dudar de Dios y de la eternidad. Él quería ser igual a Dios. Eso lo llevó al egoísmo, lo llevó al rencor contra Dios, lo llevó a alejarse de Dios, que Dios tuvo que expulsarlo de los cielos. Pero qué tremendo es. El problema de la falta de fe. La fe en aquel ser que es eterno y un ser creado jamás puede entender lo que es un ser eterno. Pero tenemos un Padre eterno, y es eso lo hermoso, porque Él y con Él viviremos por la eternidad. Él nos creó para que vivamos por una eternidad. No es asunto, una ocurrencia humana. Él nos creó para que vivamos por los siglos sin fin de una eternidad. Por eso allí dice también el apóstol Pablo en Hebreos 11 lo siguiente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A mí me llama la atención lo que dice allí. Pero sin fe es, ¿qué dice? ¿Qué es, Alicia? Imposible. Imposible agradar a Dios. Totalmente imposible. Y claro, porque tenemos que entender de que Él nos creó, de que no nos hicimos por la casualidad, y que también Él nos va a dar el premio final. Todavía el Señor, a pesar de tantas desgracias que nosotros cometimos, el Señor nos va a dar el galardón final. Esa es la razón del Evangelio, de todo el Evangelio que se encuentra en la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis. Algunos creen que solo el Evangelio es el Nuevo Testamento. No, es toda la palabra de Dios. Y como estudiábamos días pasados varias profecías del Antiguo Testamento, allí cuando Matías y Mariano nos enseñaban, ¿verdad? Estoy seguro que disfrutamos al ver cómo en milenios inclusive Cristo anunció las cosas que habrían de acontecer. Por eso allí la definición de fe es interesante. ¿Y qué dice? Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, es pues la fe, la certeza de ¿qué? De lo que se espera. ¿Esperamos el reino de Dios? Bueno, la convicción de lo que, de lo que no se ve. Exactamente. O sea, de lo que no vemos. Así es Dios. Nosotros ahora no podemos estar en la presencia de Dios, somos mortales. Si lo veríamos, caeríamos muertos. Esa es la realidad. Dios tuvo que capacitar a los profetas para que pudieran realmente estar presentes en la visión, y eso encontramos en la Biblia en muchos pasajes, los grandes profetas de Dios, para que realmente soportasen, ¿verdad?, lo que significa ver las cosas eternas. Nosotros no podemos habitar la eternidad sin cambiar, y ahí vamos a tener que hablar bastante acerca de eso. Pero el salmista habla acerca de la creación y dice lo siguiente, leamos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Bueno, claro, cuando veo las estrellas, cuando veo el universo, en otras palabras, digo, dice el salmista, ¿qué es el hombre para que lo visites? Para que te acuerdes de él. ¿Qué es el hombre? No somos nada. Pero saben, el Señor nos creó más, ya enseguida vamos a leer un pasaje que a mí me emociona siempre, cómo el Señor nos creó a pesar de que Él sabía que íbamos a pecar. Sin embargo, Dios no hace lo que a Él le conviene. Él hace el bien para todos los seres creados y hace todo lo que la divinidad puede hacer para que nosotros podamos ser salvos y heredar la vida eterna. Y Cristo es el centro del plan de salvación. Es el amor de Dios manifestado. Job
el patriarca Job se encontraba un día muy triste. Estaba pasando por pruebas enormes. Él no sabía que en los cielos en realidad había un conflicto enorme y Satanás lo acusaba a Dios de que era injusto y demás. Y un concilio celestial se presenta y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y Lucifer contesta, de recorrer la tierra, de andar por ella y hacer lo que yo quiero. Porque me pertenece. Y entonces Dios le hace una pregunta. ¿Has considerado, mi siervo Job, que es justo en gran manera? Y allí empezó Lucifer a decir, es justo porque tú le das lo que realmente él quiere. Bueno, es largo el libro de Job y es hermoso leerlo, hermoso. Pero el texto 25 y el verso 3 dicen así, hablando del universo. ¿Qué dice allí? ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está puesta su luz? Saben, este texto es admirable. Si nosotros miramos la pantalla en este momento, vamos a ver allí el movimiento, ¿verdad? Simplemente es un video que nos ilustra el movimiento de las galaxias y la forma en que se mueve nuestro universo, en forma impresionante. Y el Señor le pregunta a Job, no te desanimes, yo hice el universo, hice todo. ¿Has podido considerar? Tienes que mirar más las cosas eternas. Ya estas penas van a terminar y van a terminar para siempre. Y efectivamente, para Job el Señor le entregó todo de vuelta porque él tuvo que sufrir mucho porque Satanás trataba de alguna forma demostrar lo contrario. El universo entero tiene que convencerse de lo que es el pecado y la desgracia. ¿Quién es Jesús? Ya que estamos estudiando acerca de él. Bueno, ya hemos estudiado sin duda, pero vamos a leer los textos estos a continuación que nos hablan de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, a ver, en el principio, o sea, cuando el universo llegó a existir, ¿era quién? Era Dios, era el Verbo, dice, Cristo. Está hablando allí específicamente. O sea, que Jesús es antes del universo. Es lo que yo trataba de recordar con Alicia recién. En otras palabras, el Señor existe de por sí antes que el universo. El universo fue creado después, para que fuese habitado por seres felices e inteligentes. Y el universo es perfecto, maravilloso, a pesar del pecado y cuántas cosas. Solo una ilustración que tal vez ya lo hemos visto, pero para que no olvidemos. Nuestra Vía Láctea, en lo cual vivimos, el centro galáctico, en su punto más cercano, se encuentra a unos 26.000 años luz del Sol. O sea, ustedes saben, el centro galáctico, la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Y está a 26.000 años luz el Sol del centro de la galaxia en la cual nosotros, de la Vía Láctea, ¿no es cierto?, en la cual habitamos. Y pensar que en torno al Sol gira nuestro mundo y giran todos los planetas, y el Sol va llevando a su vez, gira en otra órbita que es enorme y que ya días pasados hablábamos acerca de ella. Así es Dios, tan perfecto, enorme. ¿Y quién hizo todo? Jesús. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Es lo que el texto bíblico dice. Nuestra galaxia tiene 10.000 años luz de espesor y tiene alrededor de 100.000 años luz de longitud, para que nos demos una idea simplemente de la inmensidad de una de las galaxias que imperan en nuestro mundo y que por supuesto nuestro mundo es enorme, inmenso en gran manera. Ahora bien, más o menos los científicos creen que alrededor de 200 millones de estrellas, o sea, tanto como es el Sol y los planetas al lado, hay diferencias por supuesto, pero existen en nuestra Vía Galáctea, nada más y nada menos. ¿Qué les parece? ¿No es maravilloso esto? ¿Cuánto deberíamos hablar a nuestro Dios y amarle de corazón? Todo lo hizo para que los seres inteligentes y el hombre fuésemos felices para siempre. Ahora bien, a nosotros nos hizo un hogar perfecto en la tierra. Y allí lo vemos, ¿verdad? Está en la pantalla. Bello hogar con Jesús. Cuán bello fue ese hogar cuando Adán y Eva estaban en la compañía del autor de la vida.
Yo estoy mirando ahora también y veo allí eso, algo impresionante. Si el pintor pudo hacer esto, ¿cuánto más hermoso habrá sido aquel hogar donde no había tristezas, no había pecado, no había entrado en el pecado? Pero un día Eva se acerca al árbol prohibido. ¿Saben? Falta de fe ¿en quién? En Dios. Comenzó a dudar porque la serpiente, o sea, Satanás transfigurado en una serpiente, simplemente la engañó. Y comenzó a hablarle, no, lo que pasa es que Dios no quiere que seamos como Él, como si era un ser creado. Y Eva comenzó a ser capaz que puede ser eso cierto, si la serpiente está hablando, etcétera, etcétera. No es el tema de hoy, pero solamente quiero que tengamos la base para entender esto. Drama del pecado. La falta de fe en el Creador, en nuestro Dios, eso que Dios le había indicado muy bien, que no tenía que acercarse a aquel árbol, la llevó a desconfiar de Dios. Y por supuesto el pecado entró así porque su marido también comió del fruto prohibido. Pero Alicia, allí tenemos una frase que es impresionante. Leámosla detenidamente. La fe debía ser restaurada en el hombre. Claro, la fe tenía que ser restaurada, porque no podremos llegar a la eternidad sin la fe, a menos que realmente nosotros, ¿cuántas religiones dicen, bueno, pero yo voy a vivir? Y no entienden que tenemos que cambiar, nuestra vida tiene que cambiar, nuestro ser tiene que cambiar. Es lo único que no podemos ser transformados son nuestras neuronas acá y nuestras células, porque somos mortales. Pero nuestra mente es transformada por el poder de Dios. El corderito que vemos allí simbolizaba a Jesús, del cual estamos estudiando tan lindo en el día de hoy. Jesús, nuestro amado Salvador. Y Cristo les ilustra a nuestros padres con ese cordero manso y humilde, porque Él habría de venir así, a este mundo, a morir por nuestras transgresiones. El texto bíblico que todos conocemos dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, de tal manera, dice allí, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Notemos, Dios dio el mayor don, su Hijo, se separó del Padre, y ya vamos a ver enseguidita, cuando vino a este mundo para ser nuestro poderoso Redentor y Salvador. Pero tenemos que creer. Porque si no creemos en Jesús, si no creemos en nuestro amado Salvador, ¿podemos ser salvos? No. La fe debe ser restaurada en nuestra mente. Debemos pedirle al Señor todos los días que Él nos ayude, así como los profetas dieron la profeta guiados por Dios, así también nosotros hoy debemos clamar al Señor, de rodillas o como estemos, pero debemos clamar a Dios y el Señor va a responder nuestras plegarias, porque tenemos un Dios de amor. Y este texto es el que yo les mencionaba recién. El apóstol San Pedro, cuando entendió más el carácter de Jesús, allí en su primera carta escribe lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este es un texto que podríamos hablar mucho rato, no tenemos mucho tiempo, por supuesto, pero allí está claro, sino que dice que no fuimos comprados ni por oro. No, cuando el hombre cayó no había oro ni plata que podía bastar, nada tenía que ver, ¿no es cierto? En la salvación no puede ser comprada, es un cambio de vida, por eso dice, y sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado ¿desde cuándo? Les pregunto, desde antes de la fundación del mundo. O sea que el Señor sabía que íbamos a pecar, pero el Señor igual proveyó para que nosotros vivamos para siempre. De tal manera que depende de nosotros, de ti y de mí. Depende de que nosotros heredemos la vida eterna o la muerte eterna.
Jesús quiere que vivamos para siempre. Él nos creó porque Él quiere que lo acompañemos por toda la eternidad. Él es nuestro maestro y nos va a enseñar acerca del universo. Podremos recorrer los mundos que Dios inmensamente creó. Cuán grande es ese Padre amante, ¿verdad? Saben, entrega total por fe. Cristo se entregó por fe. Y vamos a ver algunas cositas. Vamos a ver el versículo 14 también del capítulo 1, allí de Juan, el verso dice el versículo 16, lo siguiente. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, el versículo 14 en realidad dice eso, ¿verdad? Los otros pasajes continúan hablando más del amor de Dios. Aquel Verbo, o sea, el Eterno, fue hecho carne. ¿Y habitó entre quién? Entre nosotros. Porque no había otra forma de que seamos salvos. La única manera, dice, de que seamos salvos era esa. No existía otra. La única manera que podamos vivir para siempre y que podamos reinar por los siglos sin fin de una eternidad junto con Cristo. Por fe en las profecías. Las profecías fueron dadas para aumentar nuestra fe. Y ya estudiábamos, había de nacer de una virgen, ya estaba dicho en la palabra de Dios. Y cuando nació, allí estaba la Virgen María y José, ¿verdad?, mirando a ese niñito. ¿Cómo era posible? El Eterno se hizo un niño. Más yo diría, se hizo una célula un día, para nacer como nosotros nacimos para ser nuestro Salvador. Los pastores del oriente que cuidaban las ovejas, escucharon los cánticos y los coros celestiales que elevaban su voz y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Claro que sí, buena voluntad. Pero saben que los altos y encumbrados no entendían nada. Por eso los santos ángeles que cantaban estaban casi por irse de volverse al cielo. No encontraban los hombres que realmente tendrían que haberlo esperado en masa a Jesús. Las profecías que vimos fueron realmente impresionantes. Los magos del Oriente, sin embargo, que vivían dentro del paganismo, ellos habían llegado a conocer a través de los rollos que tenían de la palabra de Dios y leyeron que una estrella habría de aparecer en el Oriente, y ahora vieron la estrella y vinieron con premura, con regalos, inclusive oro, incienso y mirra, dice la palabra de Dios, para entregarle al autor de la vida. A los 12 años Jesús tenía tanta sabiduría que ya los que estaban alrededor no podían entender, sin embargo no querían creer. Eran los fariseos, los saduceos, y le preguntaban una cosa y él respondía con absoluta claridad. Jesús no tuvo pecado. Es el segundo Adán, nació sin pecado para ser nuestro Redentor, pero pagaría la muerte eterna, se haría pecado para salvarme a mí, para salvarte a ti, que nos encontramos hoy juntos comprendiendo esto. Ayudó en el taller de carpintería a su padre mientras se ganaba el sustento cada día, como nosotros también tenemos que hacer mientras trabajamos en esta vida. Por eso el texto que leemos allí en Hebreos 12:2 dice así: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es un texto hermoso este. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. ¿Quién es el autor de la fe entonces? Cristo. Si no tenés fe no podemos llegar a la eternidad. Todo el cielo se mueve por fe. Y las profecías fueron dadas para fortalecer nuestra fe. Os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda que creáis, que entendamos y tengamos fe. ¿Fe en qué? En Jesús, en nuestro amado Salvador, en el Mesías enviado, que realmente estamos estudiando en esta lección. Por eso, mis amigos, Cristo cargó esa cruz ignominiosa. Sus sangres fueron bañadas con sangre, así como vemos, mucho más de lo que vemos. Y saben, en realidad, para que tú y yo podamos heredar la vida eterna. Satanás trató de vencerlo a Jesús de todas maneras, pero Jesús, a pesar de todo, en su mente estaba concentrado en mí y en ti, para que seamos salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, amigos míos, es muy grande el plan de salvación. Ahora, la mayoría de los antiguos, los del tiempo de Jesús, no lo comprendieron.
ni lo esperaban siquiera. Allá dice la mayoría no estuvo preparado para su primer advenimiento. Y ustedes saben que Él va a volver por segunda vez. Y mientras vamos desarrollando esto un poquito, yo les pregunto, ¿estamos creyendo en esto donde hay tanta incredulidad? Por falta de fe rechazaron al Hijo de Dios. El pueblo de Israel, que tenía tanta luz, dejó de tener la luz. Y por eso Jesús dijo en cierta ocasión allí, ¿qué dice el título, Alicia, allí? Si puedes leerlo. ¿Por qué tan terrible catástrofe? ¿Por qué tan terrible catástrofe de que no pudieron distinguir al autor de la vida? Algo impresionante es esto. El Señor dijo así un día, el que tiene oídos para oír, oiga. No todos tienen oídos para escuchar las cosas espirituales. Hay quienes se tapan los oídos, no quieren escuchar las cosas de Dios, no quieren comprender los designios de Dios. Pero leamos el texto 16 y 17, de San Mateo 11. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. ¿Qué pasaje es este, verdad? Era una generación del todo particular. No tenían oídos para oír, tal cual dice allí, ¿verdad? Y acá habla de dos cosas, de dos instrumentos. Dice, os tocamos flauta y no bailasteis. Y dice, y no bailasteis. Os endechamos y ¿qué? Y no lamentasteis. O sea, eran, yo no sé cómo expresarme, eran como es el hombre hoy. Desgraciadamente el hombre natural es así. Y a menos que encontremos a Cristo en la vida, somos así amorfos, no entendemos nada, no comprendemos ni una cosa ni la otra y vamos a dejar una eternidad y se va a perder, nos vamos a perder para siempre. Eso es lo que el Señor un día estaba hablando con sus discípulos, como ustedes están viendo. Jesús habla con sus discípulos. Y les habla porque ellos estaban preguntándole por qué no habían podido sacar los demonios de un endemoniado. Y el texto de la palabra de Dios dice así. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Y este texto qué les parece? ¿No es maravilloso realmente? Es grandioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí dice, no, porque por vuestra falta de fe, los discípulos estaban al lado de Jesús y ellos creían que eran lo máximo y trataron de echar fuera los demonios y los demonios se burlaban de ellos. Entonces Cristo viene, dice, ¿hasta cuándo veo de soportaros? No vamos a leer todos los textos. Y entonces está el texto que leímos hoy. ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Que es asunto de fe. Si vuestra fe fuese como un grano de mostaza, dice el grano más pequeño que existe, ¿verdad? ¿Qué pasa? Allí tenemos, dice, diríais a este monte, pásate de aquí para allá y se pasaría. Una ilustración terrible para que entendamos el drama de lo que es el pecado, lo peor de todos. Si nosotros no podemos jamás guardar los mandamientos de Dios, ni hacer la voluntad de Dios, si no tenemos fe, y fe en el Omnipotente, el cual nos va a dar el galardón, como leíamos hoy. Jesús se encontró ahora con un personaje encumbrado de aquellos días, y era nada menos que Nicodemo. A solas, en la noche, Nicodemo averiguó y a solas fue a hablar con Cristo. A él le parecía, sentía en su corazón el llamado de Dios. ¿Y cómo encaró Nicodemo en primer lugar? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, sabemos, dice, que tú eres venido de Dios, pero eso no era suficiente, no lo estaba aceptando como Dios. Eres un profeta indudablemente grande, porque si no fuere Dios con él, no podrías hacer las obras que tú haces. Estaba convencido de las obras de Jesús, estaba convencido de los milagros que Cristo hacía, pero desgraciadamente no entendía el Salvador. El texto siguiente dice así.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, a ver, yo diría, no sé, quiero usar una palabra prolija, pero qué tontera fue lo que dijo. Como un hombre que realmente conocía la Biblia, leía todo, un hombre encumbrado, educado, contesta de esa forma, que se sintió penetrado enormemente por la mirada fija de Jesús. Nicodemo, tú siendo maestro de Israel, ¿no sabes esto? ¿Qué le enseñas al pueblo? Como muchos religiosos hoy, ¿no es cierto? ¿Qué le enseñan al pueblo? ¿Le enseñan la fe realmente? ¿Le enseñan lo que es tener fe? Algunos dicen la salvación es por fe, pero no comprenden lo que es la fe. Por fe haremos la voluntad de Dios. Bueno, allí está, dice. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer? Tiene que entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer. Jesús le estaba hablando de otro nacimiento, del nacimiento espiritual, como dice allí claramente. Nosotros estamos experimentando eso, amigos míos. Sí, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué a ellos les costaba entender las cosas que veían? Un día salió Jesús y vieron el templo hermoso, pero había muchas cosas que iban en torno al templo. En realidad, los hebreos, toda su vida, desde el 1500 en adelante, fueron en torno a un templo, y ya vamos a leer, o en torno a un lugar de reunión. En San Mateo 24 dice lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y bueno, Jesús les habla de esa manera para que ellos, y está profetizando algo. Les está diciendo que el templo sería destruido. Y veían las piedras enormes y la perfección de ese templo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el templo va a ser destruido? ¿Y qué había en su mente? Ellos no entendían nada. ¿Saben? Se acordaban. ¿Qué había en la mente de los discípulos? Allí dice arriba constantemente. Se acordaban de la tienda cuando ellos habían acompañado de una tienda, porque así Dios lo había ordenado. Era un templo que era portátil. Y lo llevaban de un lado para el otro porque Dios estaba con ellos. No los abandonó durante los 40 años del desierto. Y lo acompañaron de esta manera. La luz del cielo descendía cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Es una historia maravillosa, cómo ama Dios al hombre. Ahí tenemos otra diapositiva, de que nos muestran algunas cosas, como el corderito era quemado afuera, luego era llevada su sangre adentro, etcétera, etcétera. No es tampoco el tema que hoy estamos estudiando, y en las lecciones aparece, por eso tenemos que seguir paso a paso y seguir adelante en este seminario tan hermoso, y el sumo sacerdote en un día al año entraba al lugar santísimo. Claro, ellos recordaban todo eso, la historia de ellos estaba centrada en torno al templo, porque desde que tenían uso de razón, del templo de Salomón, tan enorme, mucho más glorioso que el que tenían en el tiempo de Cristo. Se acordaban porque sus padres les habían contado acerca de esto y de lo que había sido todas las glorias de ese templo tan grande, sí, amigos míos. Pero ya Jesús llegó al final de su ministerio, un día solo, completamente solo. Cristo sube hasta un monte un poco más alto, ve a Jerusalén, esa Jerusalén que tanto anhelaba él que se convirtiera, y caen lágrimas en las mejillas de Jesús. Y dice lo siguiente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cristo lloraba porque no había alcanzado a salvar a ese pueblo. Como nación, Israel se perdió. De manera que en una semana más él sería crucificado. Llegarían hasta ese punto. Desgraciadamente sería así. Y saben, en el año 70, mientras los discípulos predicaban, porque se convirtieron, menos Judas que lo entregó, y en el año 70, cuando ellos vieron las llamas y veían cómo se quemó el templo, lloraron. Se acordaban del texto indudablemente que Cristo había enunciado,
y cómo el amor del Salvador era tan grande, sin embargo ellos habían sido tan necios, no entendían la palabra de Dios, no comprendían. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Estamos realmente en armonía con la palabra de Dios? ¿Entendemos lo que realmente es el Todopoderoso? Por eso el apóstol Pedro, él exclama. Y miren que Pedro fue muy pusilánime, cambiaba de aquí para allá, pero cuando él empezó a centrar su vida en Cristo, él se asentó de tal forma que dio su vida por Jesús. Y dice así: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, es una antorcha la palabra de Dios, que alumbra en el lugar oscuro. Este mundo es un mundo oscuro, lleno de desgracia, y hoy más que nunca, el mundo al borde de un abismo, de guerra, de cualquier cosa. Eso indica que Jesús va a volver muy pronto. Este mundo no puede seguir más así, pero Jesús está ahora en la última parte de su intercesión en los cielos. No es mi objeto llevarlos a eso, solamente que miremos algo allí. Solamente eso, miremos que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Leamos en Hebreos 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué hermoso pasaje es este, ¿verdad? Es hermoso. Allí dice que tenemos un hermano, ese sumo sacerdote es un hermano nuestro en la fe. Hermano porque Él nos creó, y es Padre porque Él nos creó también. Pero Él está en los cielos, ¿ahora qué? Está intercediendo por nosotros al final de la historia para que podamos heredar la vida eterna. ¿Y qué estamos haciendo nosotros ahora? Estamos preparándonos mientras estudiamos la lección 3, que es tan linda, tenía tantas profecías enormes. ¿Estamos ubicando a Cristo realmente? ¿Está nuestra mente comenzando a entender lo que es Jesús? Pero saben, el texto dice algo más, una invitación. ¿Qué dice allí? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, nos invita a acercarnos, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Qué hermoso. O sea, en una forma figurada dice, acerquémonos a Cristo. No lo podemos ver ahora por nuestra debilidad, pero Él estará a nuestro lado, Él nos va a acompañar, sus santos ángeles nos acompañan. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno ¿qué? Socorro. Estamos afligidos, tenemos tristeza, estamos frente a la muerte, estamos enfermos. Acudamos a Jesús, vayamos a Él y Él no nos va a rechazar. Él es nuestro amparo y fortaleza. Ese mismo Jesús que los discípulos vieron que se iba a los cielos, porque allí en Hebreos 1, el verso 9 dice lo siguiente. Viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. 2 ángeles no pudieron continuar acompañando a Jesús mientras Él lentamente comenzaba a ascender más y más y más. Y se apartaba de sus ojos, ellos lo miraban hasta el último. Y los ángeles dicen, el mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros y ahora es llevado al cielo, Él va para interceder por ustedes. Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Creemos realmente en esto? ¿Estamos entendiendo el plan de salvación? Todas las lecciones que tenemos nos van hablando acerca de ello y las profecías nos hablan con toda nitidez, de manera que es glorioso poder entender el gran plan que Jesús nos dio. Pronto el autor de la vida vendrá a un mundo perdido. No porque Dios quiere que esté perdido. El problema es el pecado. El problema es que el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. Como en el tiempo de Jesús la mayoría no creyó, hoy también la mayoría no cree. Así como Cristo le oró
allí en la cumbre de ese monte, mientras miraba en el sol poniente a Jerusalén, 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 que apedreas a los que te son enviados, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Amigos míos, el mundo actual se acerca a este momento. Allí en Apocalipsis, donde Juan escribe, por supuesto, el apóstol Juan, que estaba en Patmos, él habla de la venida de Jesús y habla de esta manera. Leamos allí en su primer capítulo de Apocalipsis o Revelación, capítulo 1, el verso 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué texto es este, verdad? Nos lleva a dos dimensiones específicas. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los rebeldes, por supuesto, lo que le traspasaron, dice, habrán de lamentar tarde para siempre. Ya no hay más nada que hacerle. Aquellos que les faltó la fe no quisieron y se rebelaron. La rebelión de este mundo, por supuesto, van a ver con terrible agonía la realidad de que todo lo que decía la palabra de Dios era verdad. Y entonces Jesús termina diciendo allí, yo soy alfa y omega, el primero, el principio y el fin. Fuera de él no hay otro, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir. ¿Y cómo termina el texto? El Todopoderoso. Alicia, ¿qué te parece? Hermoso. Él es el Todopoderoso. Sin Él no hay esperanza. Sin Él no vale la pena vivir, no tiene sentido la existencia. Cuando un hombre llega a centrar su vida realmente en Jesús, todo es hecho nuevo, cambia a pesar de que estamos en un momento triste. Aquí estamos, vamos a meditar mientras estamos viendo estas láminas. En gran realidad.
estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación. Amigos míos, saben, es emocionante realmente este cántico. Yo conocí personalmente a Francisco Priano. Alicia, ¿te acuerdas también de él? Lo vimos porque él acompañó mucho en la cantidad de, él enseñaba la palabra de Dios. Cuando conoció a Cristo, cambió su vida completamente, como cambia la de todos nosotros. Por eso es que tenemos que conocer a Jesús y tener fe en Él. Él llegó a amar a Dios profundamente, tenía una voz especial, y es por eso que acompañaba a conferenciantes de un lugar a otro que iban a enseñar la palabra de Dios, y cantaba con esa hermosa voz. Y ahí este cántico es muy particular, porque dice: alcancé salvación, este mundo tenebroso de pecado, miseria y dolor, todo esto terminó para siempre. ¿Saben? Él se encuentra en este momento al final de sus días. Una enfermedad feroz lo alcanzó. Está en el lecho de dolor. Días pasados envió un mensaje. Él está lejos de aquí, en Estados Unidos de Norteamérica, y pidió, dice: bueno, yo estoy esperando que el Señor me lleve, estoy sufriendo, estoy sintiendo el dolor que realmente significa, pero sé que Jesús me va a resucitar, yo estoy preparado para el encuentro con mi Dios, tengo fe en el Todopoderoso, sé que el Rey del Universo se acerca velozmente, que este mundo no va a durar ya mucho tiempo más. Tantos cánticos maravillosos cantó en su vida, diferentes cánticos, pero aquí este cántico me pareció muy oportuno ponerlo hoy, porque hablamos justamente de la fe. ¿De qué valdrían todas las profecías? ¿De qué valdría seguir paso a paso lo que hemos estudiado en la lección 3 si realmente no nos aferramos a Jesús? Porque no importa. Por supuesto, si Jesús no viene muy pronto, tendremos que morir y nos convertiremos en polvo. Pero ¿qué importa eso? ¿Qué importa? Si de veras el Todopoderoso, el Yo Soy que diríamos hoy, Él nos llamará a la vida y viviremos por la eternidad con Él. Amigo mío, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos para ir con el Rey de Gloria? ¿Estamos decididos? Porque allí está el problema de Dios. Para Dios le fue fácil crear el universo al mandato de su voz. Lo hizo enorme, como veíamos hoy, lo veíamos en parte, por supuesto, más allá de lo que la ciencia entiende. Los científicos actuales han llegado a decir que el científico que no cree en Dios no es científico. El que sigue el ateísmo, pero siguen igual, sigue porque el hombre en su rebelión sigue el ateísmo, y hablando de las fórmulas del ateísmo, a mí me causa dolor y tristeza cuando veo estas cosas. Qué terrible es, amigo, ver estas cosas, pero sin embargo es tan real, ¿verdad? Tan real que en nuestra existencia realmente estamos acostumbrados a escuchar palabras de esta naturaleza, palabras de burla en cuanto al Señor. Pero acordemos, nuestra vida termina instantáneamente o termina en un lecho de dolor, en el sufrimiento, como Francisco Priano, este cantante. Hoy tenemos que decirle al Señor. Y sabes, amigo, estamos llegando al final de un año más. Es una bendición realmente. Faltan horas para que termine el año. ¿No les parece que es bueno entregarnos a Jesús y decirle a Jesús: Señor, toma nuestra vida, haz que podamos creer? Vivimos en un mundo incrédulo,
Tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Diste tantas profecías que mostraron con claridad en la forma en que tú ibas a morir, inclusive con milenios de anticipación, el dolor y el sufrimiento. Todo lo hiciste por mí, Señor. ¿Cómo habré de abandonarte en forma miserable? Yo debo decirle a Jesús hoy, antes de finalizar este año: Señor, tómame en tus manos, para que el próximo año sea mejor que el de este año. Sea mejor. ¿Mejor en qué sentido? El mundo va a empeorar, porque va de mal en peor. Pero sea mejor, ¿por qué? Porque mi fe crezca, porque mi fe se acerque a ti, porque de veras estemos cerca de ti, tomados de tu mano, y por la fe, aunque aún no lo vemos, porque no lo podemos ver, hay santos ángeles que hoy nos acompañan, poderosos ángeles que están al lado tuyo, que está frente a la pantalla, mientras estás mirando este tema, que debes compartirlo con todos, porque si amamos, o sea, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, llegaremos a amar, porque el que no ama no conoce a Dios, dice la palabra de Dios. De manera que tenemos que amar profundamente. Y pronto, mis amigos, muy pronto, estaremos en la ciudad asombrosa. Estaremos en la ciudad de Dios. Aunque Francisco está en un lecho hoy, ahí sale para cantar. Yo frené simplemente la grabación en este momento. Porque, amigos míos, es terrible esto. Pero a su vez es glorioso. ¿Por qué? Aquel que cantó de él muchos años de su vida, llega al fin de su existencia, pero con la gloriosa esperanza de ese amado Salvador que lo levantará pronto del sepulcro y de la tristeza. Que Dios nos bendiga, amigos míos, para que nuestro nuevo año sea un año maravilloso, un año de bendiciones, un año en donde realmente Cristo nos acompañe muy de cerca, amigos míos, donde el Señor esté a nuestro lado, donde podamos transitar, que nuestros hogares puedan ser cambiados. Tal vez hay un esposo, una esposa que hoy sufre, lloran, o lloran por un ser amado que perdieron, o tal vez lloran porque perdieron un hijito. Este mundo es así, un mundo de dolor. Ya vamos a estudiar todo eso a fondo, bien del por qué, en el fondo, de este dolor y por qué Dios permite todo. Pues decime, ¿cómo un Dios de amor permite el dolor? Amigos, Dios es un amigo insondable. Él nos explica todo, absolutamente todo. Pero vayamos a la cruz, como estamos viendo allí en la pantalla. Vayamos a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para decirle al Señor: Señor, llévame. Haz de la palabra de Dios el centro de mi vida. Que no sea solamente este seminario, sino que el seminario me vaya llevando más y más al conocer al Rey del Universo, para que pueda ser feliz por los siglos sin fin y en la eternidad. Amigo mío, bendiciones, bendiciones inmensas para ti. Deseo que Dios te acompañe, te dirija, que cada paso que des este nuevo año, y en este año van a recibir el diploma que ya prometimos, por supuesto, pero tenemos que juntos estudiar la palabra de Dios. Reclamen, allí están los números, llamen por teléfono, no se queden quietos. No podemos quedarnos quietos. Nosotros nos sentimos felices al poder estudiar con ustedes la palabra de Dios. Mariano y Matías, que están dirigiendo la transmisión, están gozosos porque tenemos la misma esperanza, el gozo de que pronto le veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga y te guarde, mi sincero deseo. Amén.